Bueno, vamos a comenzar este Instagram Live el día de la fecha eh, nos vamos a dar un gustazo, como se dice. Ahí está Cristina, la doctora Cristina Bertolotto, que va a empezar a transmitir en vivo. Ya se conectó, estamos esperando que se conecte la doctora. Hola, Hola Cristina. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bárbaro, acá. Se Tratando de ve muy bien y adaptarme. se ve muy bien y Perfecto, se escucha muy bien. Sí, 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 sí. bárbaro. Bueno, antes que nada, justo estaba, antes de que te hayas conectado, haciendo un poco una introducción, diciendo bueno, realmente para mí es un gran gusto y un gran placer poder compartir este espacio contigo. Realmente te admiro por lo que haces y realmente sos una persona a seguir para los más jóvenes, los que tenemos menos experiencia en este campo. Y realmente lo digo porque lo siento, no porque necesito hacerte un cumplido. Y bueno, tenemos muchas cosas lindas y que nos apasionan para hablar en este ratito y poder, bueno, ir navegando en tu historia, un poco en tu experiencia también con todos los tratamientos de células madre, que es hoy en día tan interesante, tan controversial, tantas voces y Sí, pocas certezas. Entonces, un poco charlar sobre eso, que creo que es el presente y el futuro, ¿no? De la sí, medicina. sí, Eh, y que seguramente en los próximos años también tendremos muchas cosas nuevas que vamos a tener que ir descubriendo y adaptando para nuestra práctica y para el bien de nuestros pacientes, ¿no? claro. Así que Sí. son todas cosas muy interesantes. Así que bueno, lo primero que me gustaría es que para los que no te conocen, no saben lo que se pierden, pero para los que no te conocen, para los No que no te sabes, conocen, o no sabes lo que se libera. un poco que cuentes un poco tu historia bueno, que sos uruguaya, que vivís hace muchos años en Estados Unidos, pero que cuentes un poco tu historia y bueno, ahí veo que se están conectando algunos amigos, tanto de las Sí, dos amigos míos orillas, también. seguro, de las dos orillas, ahí lo veo a Daniel, Zarrillo, que se están Oh, conectando, también y en bueno, Brasil, también. amiga de Brasil, bueno, gente Estamos en todos querida. lados. Invité Estamos, a sí, sí. a gente al grupo de México, también, al Bueno, grupo de ortopedia de México, de eso es Brasil, muy lindo. de Eso España. es, la verdad que eso es bárbaro porque poder un poco llegar a todos estos lugares con estas herramientas es fantástica. Agradecer también a la difusión que tuvo la charla en el Uruguay, a la gente de la clínica MEDS que trabajan con nosotros en SonoSkills en Montevideo. Así que bueno, empezar un poco la charla y darte paso a vos, porque que le quieren escuchar esa voz, No, los y dos. que, sí, ya sé, pero bueno, que cuentes un poco tu trayectoria, un pequeño resumen de tu currículum, porque si vas a hablarlo todo, nos Sí. vamos a ocupar toda la hora, pero que bueno, cuentes un poquito qué estás haciendo y de dónde venís y un poco tu historia. Bueno, primero que nada, vamos a darle crédito al coronavirus. Gracias a él, Totalmente. lamentablemente estamos todos adentro de las casas y tenemos estas buenas oportunidades, porque si no, nos Totalmente, encontraríamos corriendo por otros lados, ¿no? Y bueno, hay que ver el tal lado cual. bueno y positivo de las cosas. Lo otro, bueno, yo soy médico, me recibí en Uruguay hace muchos años y ni bien me recibí, me invitaron a hacer mi postdoctorado en neurociencias en la UCLA, en la Universidad de Los Ángeles de California. Vine por 2 años, yo estoy ahora en Los Ángeles, vine por 2 años y va a ser 29 años que vivo acá. Los 2 años se alargaron. Sí, Hice mi postdoctorado de neurociencia
cuando terminé el postdoctorado me invitaron a formar parte de hacer la carrera académica y ser profesora de la UCLA. Y bueno, ahí empecé mi historia acá. Yo soy neurocientífica y me especializo sobre todo empecé haciendo neurofisiología y me especialicé más en la parte de neuroanatomía y ya soy microscopista electrónica. Bueno, me dediqué a todas las cosas chiquititas, ¿no? De buscar los detalles. Seguro. Hice biología molecular. Eh, Fui profesora por 23 años del departamento de pediatría de la UCLA. Y en el camino trabajé en el hospital Cedars-Sinai de acá de Los Ángeles, donde también trabajé 8 años haciendo transferencia de tecnología, que seguramente la gente no sabe muy bien qué es la transferencia de tecnología, pero es cuando uno encuentra un invento y lo transforma en producto. Entonces ahí también aprendí a lo que es valorar nuestro trabajo, ¿no? Y protegerlo, proteger las ideas, patentarlas y también crear compañías, ¿no? Startups. Totalmente. Llaman hoy, ¿no? Startups, totalmente. Claro, entonces también eso es parte de mi educación y de mi formación. Mientras estaba haciendo hace como 27, 28 años estudiando, yo me especialicé en neurodesarrollo y neuroenvejecimiento. Y cuando estaba haciendo el neurodesarrollo y neuroenvejecimiento, que a pesar de que son como dos temas opuestos, la verdad que tienen mucho que ver uno con el otro, el proceso que aparece en un órgano del neurodesarrollo o el neuroenvejecimiento es bastante parecido. Ahí estudié la desmielinización y la muerte celular de las neuronas, y ahí fue donde me interesó la parte, empecé a buscar cuál era la célula que regeneraba, que hacía posible que podamos crecer, que los tejidos crezcan, que cambien de tamaño, ¿no? El cerebro, la médula espinal, o sea, crecen los brazos, tienen que crecer los nervios. Y ahí fue que me interesé en toda la parte de células madre y empecé a estudiar desde, la verdad, desde 27, 28 años, estudiando las células madres. Y obvio que después te empezás a meter yo siempre digo, una vez que haces neurociencias, o sea, cualquier otro ramo de las ciencias ya no es tan complicado para poder entender, Totalmente. porque Sí, sí, sí. yo no puedo entrar en la inmunología, me cuesta mucho, pero bueno, es algo que la gente lo hace muy bien y que respeto mucho y que tiene hoy en día muchísimo que ver todos los tratamientos con células madres. Entonces, Totalmente. ahí fue que empecé a trabajar con células madres y bueno, ahora estoy dedicada a eso, ¿no? Que me parece que es un tema maravilloso, fascinante y que bueno, que podemos utilizarlo para muchas cosas, ¿no? Ahora se te escucha Problema, mejor. no. Ahí se empezó a Bárbaro. escuchar mejor el audio, sí. Se escuchaba bien, pero ahora se escucha mejor. Está genial. Fantástico. Bueno, Me faltó, sí, dice que dale. también, no, o sea, empezando a trabajar, obviamente hice muchísimos años de laboratorio trabajando con células madres. Claro. Experimentos en animales, cultivar las células, transformarlas de una célula madre a un tejido, a fibroblastos. Estudié fibrosis por 10 años también. Cómo las células pueden pasar de una cosa a otra, ¿no? Por fibrosis, cómo la fibrosis se puede transformar, o sea, los fibroblastos se vuelven a transformar en tejido sano cuando pones células madres. Entonces, todo esto que yo fui descubriendo y estudiando en el laboratorio, en cultivo celular o en experimentos con animales, llegó un momento que lo tenía que hacer en humanos, ¿no? Ya estaba súper convencida de que mi trabajo no iba a hacer mal a nadie. Yo trabajo con células madres autólogas del propio paciente,
O sea que eso es una de las cosas que no me da miedo de que le vaya a hacer nada mal al paciente, pues son del paciente mismo. Yo Totalmente. no cultivo las células en ningún lado, no las mezclo con ningún químico, o sea que mis tratamientos son lo más naturales posibles. O sea, Totalmente. mis tratamientos Totalmente. están basados en cómo funciona la naturaleza. Entonces, ahí es donde yo pienso, bueno, ¿cómo es que nosotros nos curamos cuando nos hacemos una lesión? O sea, constantemente estamos regenerando tejido todos los días. Y bueno, eso también lo estudié y ahí están basados mis tratamientos, ¿no? En lo que es con células autólogas, copiando lo que hace la naturaleza. Y qué, Eh, a ver, la pregunta que yo tengo para hacerte es, ¿qué crees que una médica como vos, que viene del laboratorio y que también tiene la experiencia clínica, qué, qué puede otorgarle? Porque hemos charlado vos y yo que muchos inclusive de los referentes que hay a nivel mundial de células madre, o los que hablan en los congresos de célula madre, yo hablo obviamente desde mi parte, que es más lo músculo esquelético, claro, jamás han visto una célula madre en un microscopio. Entonces, ¿qué le puede no. otorgar a alguien que ha visto y que ha visto tantos años una célula madre desde el microscopio a la clínica? Es decir, ese traspaso del laboratorio a la clínica, ¿qué crees vos que le da, qué plus le da al resultado final, ¿no? Bueno, yo creo que yo y la gente que trabaja, tiene la experiencia de trabajar en laboratorios, eh, 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 yo me imagino la célula adentro del tejido cuando tú, por ejemplo, estás curando una rodilla. Yo sé a dónde se va a pegar la célula, porque lo he visto a nivel del microscopio electrónico. Claro, Eh, yo no pienso, la rodilla, el tendón, la articulación, el ligamento cruzado anterior. No, yo sé esas células a dónde se van a pegar y cómo va a quedar el tejido. Yo lo miro claro. a De nivel las ciencias molecular, básicas. a Sí, sí, nivel sí, está claro. molecular, o sea, tengo otro punto de vista y obviamente que creo que es fundamental que el clínico, es imposible ser buen clínico y ser buen científico básico, ¿no? O sea, yo reconozco que yo no soy ortopedista, yo no soy deportóloga, y yo por eso me junto con gente que tiene lo otro que a mí me falta, ¿no? Yo trabajo en mi equipo con el doctor, tú lo conoces, ¿no? A Luis Felipe So, Carballo. le vamos a mandar un Amo, abrazo por si amo a está Felipe, escuchando a Felipe, que es un claro, amigo, claro, claro. amo a Felipe, y bueno, Felipe es un genio como traumatólogo, tiene unas manos de oro, y creo que entre los dos hicimos una combinación perfecta, y los resultados de nuestros pacientes son excelentes. O sea, yo también trabajo, el paciente para mí no es solo, o sea, cuando estoy trabajando con pacientes de problemas con ortopedia, de artrosis y eso, no, para mí no es solo el paciente y la rodilla o el tobillo o la cadera, para mí el paciente es todo. Entonces también yo trabajo con una colega que estudiamos juntas toda la vida. Ella es médico en medicina interna y es médico de emergencia, es la doctora Viviana Botti, y bueno, ella también me ayuda a ver a los pacientes con lo otro, que mientras yo estaba encerrada en el laboratorio no agarraba esa otra experiencia bueno, que Totalmente. tanto Felipe como ella, y además, por supuesto, siempre, tú sabes, estamos ligados a un grupo de médicos, como te digo, el grupo de Ortorexin de Brasil, este grupo de México, de ortopedia, el grupo de Ramón Cugat, de Alberto Gobi, de Steve Sampson. Nosotros, o sea, siempre si tenemos una duda nos mandamos un WhatsApp y nos estamos contactando porque, o sea, es tanto lo que Trabajar se y aprende hoy. saber armar equipos, y que eso es Claro, es fundamental tanto para... lo que hay hoy que es imposible. Entonces, que cada cual haga muy bien en lo que se dedica y nos juntamos y hacemos un grupo mucho mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, eso de formar equipos y
de armar un grupo de gente que pone la parte que a lo mejor a uno le falta, es decir, a Felipe con toda su experiencia en la traumatología, Viviana con su parte de medicina interna. Has armado ahí en Uruguay un grupo de gente que también sé que tenés nutricionista que se ocupa de la parte nutricional. Amo a mi grupo, lo amo. Exacto, La verdad y sé que tenés kinesiólogo que se ocupa, entonces obviamente que eso también tiene mucho que ver con los resultados que claro, tienes al por final, eso, ¿no es cierto? porque, mira, Ezequiel, el paciente no es la rodilla, el paciente no es el tobillo, no es la cadera, no es la columna. El paciente es todo. Y nosotros trabajamos desde el punto de vista de que el paciente primero tiene que tener una buena nutrición. Nosotros estamos acostumbrados a comer, sobre todo nosotros en Latinoamérica, muchas cosas que son inflamatorias, ¿no? Los carbohidratos son tremendamente inflamatorios. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es mandar al paciente a una nutricionista para que aprenda, para que sepa, ¿no? No lo ponemos en dieta. El paciente tiene que ser consciente, se tiene que poner en dieta solo, si está mal. Porque, o sea, no, lo educan en cómo alimentarse correctamente. Claro, pero lo educamos inteligentemente, porque les enseñamos por qué tiene que hacer esto, les explicamos qué es lo que pasa. Entonces, cuando un paciente sabe el por qué y es consciente de que si come esto le va a inflamar no solo la rodilla, que es lo que le está doliendo, sino que les inflama las arterias, va a tener una inflamación sistémica. Claro, entonces se entiende y se cuidan súper bien. Yo creo que parte de nuestros resultados, que son tan buenos, pues la verdad es, o sea, hasta yo me asombro de los resultados, es porque nosotros hacemos un grupo, por ejemplo, trabajamos con 2 nutricionistas, una que es más bien, es ingeniera química, y la otra es una nutricionista deportiva, Karina Sanabria, que ella está haciendo su maestría en el Barcelona, está terminando ya, está con los mejores nutricionistas deportivos, y ella es excelente también. Entonces, si es un deportista, se lo mandamos a ella, porque no es lo mismo un deportista que una persona que no hace deportes. Entonces, la alimentación tiene que ser diferente también. Entonces, todo eso también, los fisioterapeutas, trabajamos con 2 fisioterapeutas, una Jimena Suárez, que es una genia, Jimena. Chao, Jimé, me dijo que la salude. Jimena es una genia, hizo su maestría en el Atlético de Madrid, está especializada en deportistas de alto rendimiento, y también todos le ponemos el corazón, el alma a cada uno de nuestros pacientes. Entonces, los resultados son buenísimos porque nosotros estamos motivados para que el paciente se mejore, y el paciente no nos falla ahí. Y bueno, eso es... Sí, sobre todo me parece que es muy importante no dejar piezas sueltas. Es decir, cuando uno logra, yo también lo veo aquí también con mis pacientes y el grupo de trabajo, cuando uno puede coordinar la rehabilitación, la alimentación, que el tratamiento que uno hace de celular está convencido de que es bueno porque sabe cómo lo procesa, de que se hace todo con lo mejor. Es decir, cuando uno no deja cabos sueltos, seguramente el resultado final sea bueno. Y sobre todo también pudiendo mantener y transmitir esa buena energía que vos recalcás, ¿no es cierto? Que eso es fundamental también. Bueno, eso es fundamental también. Mira, sabes que yo, bueno, como ahora con esto estamos encerrados, pues obviamente nuestras cabezas no paran de pensar. De pensar. Es yo como, claro, o sea, a mí me preguntás si yo me siento neurocientífica, ¿no? Porque toda mi vida me dediqué a eso y con las células madres, pero obviamente amo este tema, por eso estoy 100%. Pero una de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, sobre todo en los pacientes, en los deportistas de alto rendimiento, que se tienen que curar o curar rapidísimo, sí, claro. Tienen que tener una cabeza positiva, porque si no están si no tienen esa cabeza de que sí se van a curar, tienen que tener una actitud positiva. Entonces, también, viste, para eso estoy pensando
tratando de generar, digamos, como un grupo para enseñarle al deportista, ¿viste? De lo que es la percepción del dolor y el dolor en sí. Porque una cosa es el dolor físico y otra cosa es el dolor que tienes adentro de tu cabeza, que se formó porque te duele. Entonces, hay deportistas que no puedo, me duele. No hay motivo que te duela más. Está en tu cabeza, entonces eso hay que trabajarlo también, seguro. positivamente. La percepción del dolor. Sí, claro. Sí, totalmente. También, viste, nosotros trabajamos con Edgardo Barbosa, el doctor Edgardo Barbosa, que él es deportólogo, ¿no? Y es cardiólogo y es especialista en medicina deportiva. Él es uno de los médicos de la selección uruguaya de fútbol y también de todos los deportistas de Uruguay. Entonces, viste, tenemos un grupo muy rico entre gente súper humilde y gente que le da el alma a nuestros pacientes también. Totalmente. Volviendo, hablando un poco más del tema células madre, te quiero preguntar, porque hemos charlado en otras ocasiones, ahí saluda Edgardo Barbosa, que te manda saludos, que lo veo ahí en el chat, que está conectado a Edgardo, le mandamos un saludo al doctor. Un beso, Y hasta mi hija por ahí también haciendo. Está también tu hija, bueno, entonces tenés tu hinchada. Veo que tenés tu hinchada, la hinchada celeste distribuida por el mundo. Ahí saluda a tu hija. No, te quiero preguntar, porque lo hemos charlado y lo hemos conversado juntos, que esta cuestión de las células madre mesenquimales, que a vos te gusta llamarlas pluripotenciales, y preguntarte. Exacto, y preguntarte un poco eso, es decir, ¿por qué te parece más atinado a las células madres llamarlas pluripotenciales? ¿Por qué no te parece que son mesenquimales? ¿Y de dónde trabajás con las células madre? Para los que no conocen, decir, ¿qué células madre utilizás para cada uno de los tratamientos? ¿Y dónde haces la extracción? Y para que cuentes un poco más específicamente de las células madre. Nicole, ahí está. La tengo que nombrar porque si no se me enoja. Se te enoja. No, claro, hay que saludar a toda la familia presente. No, te cuento, sobre las células madres, hay muchos tipos de células madres, muchísimos. Yo trabajé con todas, ¿tá? Pero el tema de células madres mesenquimales, quien las describió porque las encontró en un tejido mesenquimatoso. Entonces las llamó mesenquimales en ese momento y estaba bien llamadas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hago la comparación con el factor de neurocrecimiento, el nerve growth factor, ¿no? Ese se encontró en el sistema nervioso, pero donde hoy se sabe que donde hay mayor concentración de ese factor es en la saliva. Sí. Es en la saliva, no es en el sistema nervioso. Entonces, después pasan los años y seguimos descubriendo cosas y van quedando las colas esas de que, bueno, no le vas a cambiar la nomenclatura a quien lo descubrió, pero hay que ser consciente de que la ciencia sigue avanzando. Avanza, es algo muy, seguro. Entonces, a mí me molesta cuando le dicen, sí, son células mesenquimales. Bueno, sí, las células mesenquimales, o sea, fueron descritas, o sea, hoy hay células madres, las células mesenquimales por la descripción, para mí no importa dónde las encuentres hoy. Si las podemos llamar mesenquimales, como se llama al factor de neurocrecimiento, igual que hoy los encontrás en muchos, yo estoy genial, estoy bárbara, no tengo ningún problema. Pero si empezamos a inventar que las mesenquimales son pluripotenciales, no son pluripotenciales, las mesenquimales son células, o pueden ser, las mesenquimales son células que en un momento se sabe que es un paso más avanzado, menos diferenciadas que las pluripotenciales. Entonces, son células que van a diferenciarse en músculo, en hueso, en cartílago, pero no se van a diferenciar por ejemplo, no se van a diferenciar en sistema nervioso. Entonces, esos detalles
Claro, esos detalles los sabemos los que estamos adentro del laboratorio, que estamos ahí, que somos exquisitos en esas cosas. Y bueno, son los problemas que se les empiezan a presentar a los clínicos que no manejan esta terminología y después se empiezan a, como yo, si me meto en ortopedia, yo no tengo mucho conocimiento, o sea, te digo, tengo conocimiento molecular, ahí Está celular, claro. pero no, o sea, fui muy buena estudiante en anatomía y me fascina, pero, o sea, me falta mucho para llegar a discutir temas de ortopedia, ¿no? Está claro, está claro. Y en Entonces, cuanto a la extracción y a dónde obtenés esas células, ok, yo te explico. Yo trabajo con dos tipos de células madre, autólogas, siempre del paciente. claro. Y hay unas, cuando hago el 90% de los tratamientos que hacemos con Felipe y con Viviana, de células madres de ortopedia, el 90% utilizamos células madres de la médula ósea, que lo que le llaman el BMAC, el Bone El Marrow BIMAC, Aspirate Concentration, o sea, concentrate, sí, concentrado de médula ósea. Pero exacto. en el procedimiento que yo hago, como yo soy microscopista y microscopista electrónica, yo separo las células madres, pongo células madres mucho más que otra cosa, porque sé cuando hago la separación a dónde están y después de cada tratamiento yo tengo que agradezco a todos mis pacientes, porque la verdad que son unos divinos todos mis pacientes, todos me dan el tejido, me autorizan para utilizarlo para investigación. Entonces, de cada paciente que nosotros tenemos las células de los pacientes. Entonces, acá viene mi otro grupo, el del laboratorio del Clemente Estable, que es la doctora Anabel Fernández y Juan Carlos Rosillo. Y, Ujú. y, entonces, con ellos en el laboratorio de la doctora Anabel Fernández, que es neurocientífica, ahí estudiamos las células de cada paciente. Y es automático, mientras nosotros estamos haciendo pacientes, ellos están contando las células, viendo qué características tienen, haciéndoles anticuerpos para identificarla, que realmente lo que le pusimos son células pluripotenciales. Claro, Entonces, eso, porque un poco, te corto un segundo, porque lo que siempre se dice es que el porcentaje de células pluripotenciales en ese aspirado de médula ósea es muy bajo, 0,1, 0,2. Y la capacidad que tenés vos es de conseguir mucho más porque las elegís claro, casi a ojo en el claro. microscopio, ¿no es cierto? Además, te voy a decir una cosa, yo, porque sé lo que es, porque aparte, en parte, aunque te parezca mentira, ayudé un poco a desarrollar lo que es la máquina que cuenta, ¿no? Y las células, los cytofluorometrics, los que cuentan las células que las hacen Sí, pasar por una la máquina. citometría de flujo. Sí, Ahí está. Eh, Cuando cuentan las células, porque hoy se cuenta con eso, ¿no? Las células. Cuando cuentan esas células, estas células son muy chiquititas, tienen 10 micras, 5 micras, 15 micras máximo. Estas células están pegadas, se pegan unas con otras, es una de las características de las entonces células madres, se pegan. cuenta de menos el Cuentan de contador muchas menos, veces. Claro. cuentan de menos. Nosotros contamos las células uno a uno, nosotros contamos las células como cuando contás los glóbulos rojos, las plaquetas, con Sí, la sí, cámara de Von Bauer, ¿no? Eso, o sea, sí, sí. y es imposible, eso es otro problema que yo tengo para publicar. Yo no puedo publicar número de células, porque yo no, o sea, no voy a estar de acuerdo con el grupo de publicación, porque, no hiciste el conteo como lo hacen la gente. Y no, yo no voy a contar mal las células, o sea, Porque la contás por microscopio. las cuento a mano y por microscopio. Claro. Nos volvemos locos, ¿no? Pues son muchas. Sí, sí, Pero, sí, pero bueno, eso te da una buena aproximación de lo que estás inyectando claro, después. Y claro, también el claro, resultado final, porque si hay gente que pueda obvio, contener pocas células, al fin y al cabo estas pluripotenciales, y el paciente a lo mejor no tiene un buen resultado, sabés claro, qué pudo haber pasado y sabés qué está pasando, sí, que ese paciente evidentemente no tiene la capacidad para tener esas células, etcétera, y podés de alguna manera prever el resultado claro. final, ¿no? Mira, hay otra historia, te cuento, por ejemplo, para que sepan, ¿no? O sea, mi experiencia.
todos los deportistas tienen muchas células madres, muchas, todos. Conclusión, el deporte te ayuda a mantener rejuvenecido y Tal cual. es Anti-aging. o sea, anti-aging, o sea, Claro. como es Fabio Lana de Fabio Lana. Brasil, Sí, Fabio, sí. el Sí. doctor Fabio Lana, que organizó todo lo doctor Jim Brasil, siempre dice, ¿no?, que hacer ejercicios es hacer rejuvenecimiento y medicina regenerativa. Totalmente. Tal cual. Todos los deportistas tienen muchas células madres. Todos, o sea, deportistas profesionales, no profesionales. Chao. Después hay otra historia. Dicen, no, porque el envejecimiento perdés número de células madre. No, mentira. Nosotros tenemos Tampoco pacientes de 93 años llenos de células madre, llenos. Y tenemos pacientes de repente 20, 30 que no tienen tanta cantidad de células madre. Quiere Y decir que, que no estás de acuerdo con esto de que dicen de que en el aspirado de médula ósea, con la edad eso va decreciendo y que con la no, grasa eso no se ve. Eso no estás de acuerdo. no, y te lo Ok, puedo demostrar. O sea, bien, bien, muy obvio, interesante. ¿no? Me están, Cristina, por favor, publica. Lo que pasa es que, claro, nos cuesta tanto contar las células que no es fácil, ¿no?, a llegar a eso. Sí tengo todos los pacientes, sí tenemos una, pero, o sea, así, de experiencia personal, la que tengo yo, la que tiene la doctora Anabel Fernández, uno de los que más cuenta, pobre, es el doctor Juan Carlos Rosillo, ¿no? Eh, el, nuestra experiencia es que no importa la edad, no importa la edad. Bien. O sea, Lo que importa es contabilizar bien y elegir las células claro, con el microscopio claro, y hacer una buena selección de claro, esas células. claro. No sabes los resultados divinos que tenemos con pacientes pasados 90 años. Vienen con que no Interesante. pueden caminar por la cadera y, y a los 2 meses vienen sin bastón. Doctora, me mejoré. O sea, Increíble. Felipe Sí, tiene sí, la yo lo historia veo también de mis pacientes, claro, claro. Felipe tiene Sí, la sí, historia de un totalmente. paciente de 93 años que estaba en silla de ruedas y al año le hizo en todos lados, en todas las articulaciones. Al año compró una moto y salió a andar en moto. No te puedo creer. Eso hay que publicar. Esas cosas hay que publicar. Sí, Qué fantástico. lo cuento porque es muy cómico. Los hijos del paciente llamándolo a Felipe, diciéndole, por favor, doctor, pare de hacerle estos tratamientos. Porque... Sí, porque se va a querer comprar un avión y es lo único que les... Qué bárbaro. Qué linda Sí, historia. sí. Qué linda historia. Bueno, hablando un poco también de los deportistas, porque obviamente, como sabés, todos los argentinos y los uruguayos también muy futboleros, ahí lo vi conectado a Diego Lugano, Se conectó Diego. sí, sí, lo vi a Diego Lugano, que bueno, un gran honor, un crack de Sí, jugador, y sé que, bueno, es una historia conocida, y lo digo porque sabemos que podés contar porque es conocida y se ha mediatizado un poco la historia con Diego, ¿no? De tu tratamiento y cómo lo has sí. ayudado para su carrera. Que cuentes un poco porque es lindo que puedas Sí, contar no solo esta yo lo anécdota. ayudé a Diego, Diego me ayuda a mí muchísimo también, eso lo reconozco, ¿no? Bueno, Diego, todo el mundo sabe, o sea, en el 2014 él tiene un problema que no puede jugar y la mayoría de los médicos le dice que su carrera deportiva se acabó, Se ¿no? Que terminó, tiene que claro. dejar de jugar. Y no sé, la verdad que nunca entendí cómo llegó a mí, pero bueno, estaba en Uruguay, me estaba viniendo ese día a Los Ángeles y me llama un amigo y me dice que él quería hablar conmigo. Nos reunimos, él ya sabía muy bien todo del tema de las células madres. Y yo le dije, yo no estaba trabajando en Uruguay, yo le dije que lo trabajábamos, le hacíamos el tratamiento acá con Steve Sampson en Los Ángeles. Y bueno, o sea, Diego después del tratamiento, como a los 3 meses volvió a jugar, tenía artrosis en su rodilla, volvió a jugar y bueno, o sea, la historia está hecha, ¿no? Él decidió
que la rodilla no lo iba a parar de jugar, él iba a decidir cuándo iba a parar de jugar y fue tal cual, ¿no? Le hicimos 2 veces el tratamiento a él. Es lo que yo siempre aconsejo a los deportistas, a los jugadores de fútbol, a los jugadores de básquetbol, a los jugadores, todos los que hacen impacto, ¿no? Ejercicios de impacto que se cuiden las rodillas. Yo soy una amante de la medicina preventiva y me gusta que se cuiden y que no lleguen a las lesiones cuando pueden prevenir. Y Tal cual. este tipo de tratamientos es un tratamiento muy bueno, que no hace mal nunca, si está bien hecho no hace mal nunca, y sí que está Totalmente. protegiendo a las rodillas, a las articulaciones que los Sí, deportistas inclusive para el futuro, sobreexigen. inclusive Claro, para o para sea, el futuro de la vida post claro, porque el profesionalismo deporte, o post deporte. Ezequiel, ¿te imaginas un chico de 22 años, como me vienen a mí, 23 años, que me dicen, hace 6 años juego al fútbol con dolor? Uno de ellos es Mati, que lo vi que se enganchó, Mati Malvino. Yo no podía creer que estaba desde niño casi con dolor en sus Qué bárbaro. rodillas. Y se hizo el Sí, sí, claro. tratamiento y se le fue el dolor. O sea, que simplemente el calmar, sacarle el dolor o bajarle el dolor a una persona, te juro, creo que es una de las cosas que a mí me ata más a este tema, ¿no? O sea, sacarle el dolor a la gente es algo muy Sí, importante. Y sí, sí. creo que Más un es uno de los deportista. Ya se conectó. Estamos esperando que se conecte la doctora. Hola, Hola, Cristina. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bárbaro, acá, tratando de Se ve muy bien y adaptarme. se escucha. Se ve muy bien y Perfecto, se escucha muy bien. Sí, 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 sí. bárbaro. Bueno, bueno, antes que nada, justo estaba, antes de que te hayas conectado, haciendo un poco una introducción, diciendo que, bueno, realmente para mí es un gran gusto y un gran placer poder compartir este espacio contigo. Realmente te admiro por lo que haces y realmente sos una persona a seguir para los más jóvenes, los que tenemos menos experiencia en este campo. Y realmente lo digo porque lo siento, no porque necesito hacerte un cumplido. Y bueno, tenemos muchas cosas lindas y que nos apasionan para hablar en este ratito y poder, bueno, ir navegando en tu historia, un poco en tu experiencia también con todos los tratamientos de células madre, que es hoy en día tan interesante, tan controversial, tantas voces y Sí, pocas certezas. Entonces, un poco charlar sobre eso, que creo que es el presente y el futuro, ¿no? De la sí, medicina. sí. Eh, y que seguramente en los próximos años también tendremos muchas cosas nuevas que vamos a tener que ir descubriendo y adaptando para nuestra práctica y para el bien de nuestros pacientes, ¿no? Claro. Así que son todas cosas muy interesantes. Así que bueno, lo primero que me gustaría es que para los que no te conocen, no saben lo que se pierden, pero para los que no te conocen, para los Para que no te saber, conocen, o no sabes lo que se libera. un poco que cuentes un poco tu historia bueno, que sos uruguaya, que vivís hace muchos años en Estados Unidos, pero que cuentes un poco tu historia y bueno, ahí veo que se están conectando algunos amigos, tanto de las Sí, dos amigos míos orillas, también. seguro, de las dos orillas, ahí lo veo a Daniel, Zarrillo, que se están Oh, la conectando, amiga de y bueno, Brasil también. amiga de Brasil, bueno, gente Estamos en todos querida. lados. Le invité Estamos, sí, sí. a gente al grupo de México también, Bueno, al grupo de ortopedia de México, de eso es Brasil, muy lindo. de España. La verdad que eso es bárbaro porque poder un poco llegar a todos estos lugares con estas herramientas es fantástica. Agradecer también a la difusión que tuvo la charla en el Uruguay, a la gente de la clínica MEDS que trabajan con nosotros en SonoSkills en Montevideo.
Así que, bueno, empezar un poco la charla y darte paso a vos, porque que le quieren escuchar esa voz, y que, sí, ya sé, pero bueno, que cuentes un poco tu trayectoria, un pequeño resumen de tu currículum, porque si vas a hablarlo todo, nos Sí. vamos a ocupar toda la hora, pero que, bueno, cuentes un poquito qué estás haciendo y de dónde venís y un poco tu historia. Bueno, primero que nada, vamos a darle crédito al coronavirus. Gracias a él, Totalmente. lamentablemente estamos todos adentro de las casas y tenemos estas buenas oportunidades, porque si no, nos Totalmente. encontraríamos corriendo por otros lados, ¿no? Y bueno, hay que ver el Tal lado cual. bueno y positivo de las cosas. Lo otro, bueno, yo soy médico, me recibí en Uruguay hace muchos años y ni bien me recibí, me invitaron a hacer mi postdoctorado en neurociencias en la UCLA, en la Universidad de Los Ángeles de California. Vine por 2 años, yo estoy ahora en Los Ángeles, vine por 2 años y va a ser 29 años que vivo acá. Los 2 años se alargaron. Sí, Hice mi postdoctorado de neurociencia. Cuando terminé el postdoctorado me invitaron a formar parte de hacer la carrera académica y ser profesora de la UCLA. Y bueno, ahí empecé mi historia acá. Yo soy neurocientífica y me especializo sobre todo empecé haciendo neurofisiología y me especialicé más en la parte de neuroanatomía y ya soy microscopista electrónica. Bueno, me dediqué a todas las cosas chiquititas, ¿no? De buscar los detalles. seguro. Hice biología molecular, fui profesora por 23 años del departamento de pediatría de la UCLA, y en el camino trabajé en el hospital Cedars-Sinai de acá de Los Ángeles, donde también trabajé 8 años haciendo transferencia de tecnología, que seguramente la gente no sabe muy bien qué es la transferencia de tecnología, pero es cuando uno encuentra un invento y lo transforma en producto. Entonces ahí también aprendí a lo que es valorar nuestro trabajo, ¿no? Y protegerlo, proteger las ideas, patentarlas y también crear compañías, ¿no? Startups, que le Totalmente. llaman hoy, ¿no? Startups, totalmente. Claro, entonces también eso es parte de mi educación y de mi formación. Mientras estaba haciendo hace como 27, 28 años estudiando, yo me especialicé en neurodesarrollo y neuroenvejecimiento. Y cuando estaba haciendo el neurodesarrollo y neuroenvejecimiento, que a pesar de que son como dos temas opuestos, la verdad que tienen mucho que ver uno con el otro, el proceso que aparece en un órgano del neurodesarrollo o el neuroenvejecimiento es bastante parecido. Ahí estudié la desmielinización y la muerte celular de las neuronas, y ahí fue donde me interesó la parte, empecé a buscar cuál era la célula que regeneraba, que hacía posible que podamos crecer, que los tejidos crezcan, que cambien de tamaño, ¿no? El cerebro, la médula espinal, o sea, crecen los brazos, tienen que crecer los nervios. Y ahí fue que me interesé en toda la parte de células madre y empecé a estudiar desde, la verdad, desde 27, 28 años, estudiando las células madres, y obvio que después te empezás a meter yo siempre digo, una vez que haces neurociencias, o sea, cualquier otro ramo de las ciencias ya no es tan complicado para poder entender, Totalmente. porque Sí, sí, sí. yo no puedo entrar en la inmunología, me cuesta mucho, pero bueno, es algo que la gente lo hace muy bien y que respeto mucho y que tiene hoy en día muchísimo que ver todos los tratamientos con células madres. Entonces, ahí Totalmente. fue que empecé a trabajar con células madres y bueno, ahora estoy dedicada a eso, ¿no? Que me parece que es un tema maravilloso, fascinante y que bueno, que podemos utilizarlo para muchas cosas, ¿no? Ahora se te Los escucha problemas, mejor.
ahí se empezó a bárbaro. escuchar mejor el audio, sí. Se escuchaba bien, pero ahora se Está, escucha mejor. está genial. Fantástico. Bueno, Me faltó, sí, pará, dice dale, dale, que dale. también, no, o sea, empezando a trabajar, obviamente hice muchísimos años de laboratorio trabajando con células madres. Claro, Experimentos en animales, cultivar las células, transformarlas de una célula madre a un tejido, a fibroblastos. Estudié fibrosis por 10 años también. Cómo las células pueden pasar de una cosa a otra, ¿no? Por fibrosis, cómo la fibrosis se puede transformar, o sea, los fibroblastos se vuelven a transformar en tejido sano cuando pones células madres. Entonces, todo esto que yo fui descubriendo y estudiando en el laboratorio, en cultivo celular o en experimentos con animales, llegó un momento que lo tenía que hacer en humanos, ¿no? Ya estaba súper convencida de que mi trabajo no iba a hacer mal a nadie. Yo trabajo con células madres autólogas del propio paciente, o sea que eso es una de las cosas que no me da miedo de que le vaya a hacer nada mal al paciente, pues son del paciente mismo. Yo totalmente. no cultivo las células en ningún lado, no las mezclo con ningún químico, o sea que mis tratamientos son lo más naturales posibles. O sea, Totalmente, mis tratamientos totalmente. están basados en cómo funciona la naturaleza. Entonces, ahí es donde yo pienso, bueno, ¿cómo es que nosotros nos curamos cuando nos hacemos una lesión? O sea, constantemente estamos regenerando tejido todos los días. Y bueno, eso también lo estudié y ahí están basados mis tratamientos, ¿no? En lo que es con células autólogas, copiando lo que hace la naturaleza. Y qué, Eh, a ver, la pregunta que yo tengo para hacerte es, ¿qué crees que una médica como vos, que viene del laboratorio y que también tiene la experiencia clínica, qué, qué puede otorgarle? Porque hemos charlado vos y yo que muchos inclusive de los referentes que hay a nivel mundial de células madre, o los que hablan en los congresos de célula madre, yo hablo obviamente desde mi parte, que es más lo músculo esquelético, claro, jamás han visto una célula madre en un microscopio. Entonces, ¿qué le puede no. otorgar a alguien que ha visto y que ha visto tantos años una célula madre desde el microscopio a la clínica? Es decir, ese traspaso del laboratorio a la clínica, ¿qué crees vos que le da, qué plus le da al resultado final, ¿no? Bueno, yo creo que yo y la gente que trabaja, tiene la experiencia de trabajar en laboratorios, eh, 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 yo me imagino la célula adentro del tejido cuando tú, por ejemplo, estás curando una rodilla. Yo sé a dónde se va a pegar la célula, porque lo he visto a nivel de microscopio electrónico. Claro, Eh, yo no pienso, la rodilla, el tendón, la articulación, el ligamento cruzado anterior. No, yo sé esas células a dónde se van a pegar y cómo va a quedar el tejido. Yo lo miro claro. a De nivel las ciencias molecular, básicas. a Sí, sí, nivel sí, está claro. molecular, o sea, tengo otro punto de vista y obviamente que creo que es fundamental que el clínico, es imposible ser buen clínico y ser buen científico básico, ¿no? O sea, yo reconozco que yo no soy ortopedista, yo no soy deportóloga, y yo por eso me junto con gente que tiene lo otro que a mí me falta, ¿no? Yo trabajo en mi equipo con el doctor, tú lo conoces, ¿no? A Luis Felipe So, Carballo. le vamos a mandar un Amo, abrazo por si amo a está Felipe, escuchando a Felipe, que es un claro, amigo, claro, claro. amo a Felipe, y bueno, Felipe es un genio como traumatólogo, tiene unas manos de oro, y creo que entre los dos hicimos una combinación perfecta, y los resultados de nuestros pacientes son excelentes. O sea, yo también trabajo, el paciente para mí no es solo, o sea, cuando estoy trabajando con pacientes de problemas con ortopedia, de artrosis y eso, no, para mí no es solo el paciente y la rodilla o el tobillo o la cadera, para mí el paciente es todo, entonces también
Yo trabajo con una colega que estudiamos juntas toda la vida. Ella es médico en medicina interna y es médico de emergencia, es la doctora Viviana Botti, y bueno, ella también me ayuda a ver a los pacientes con lo otro que mientras yo estaba encerrada en el laboratorio no agarraba esa otra experiencia bueno, que Totalmente. tanto Felipe como ella, y además, por supuesto, siempre, tú sabes, estamos ligados a un grupo de médicos, como te digo, el grupo de Ortorexgin de Brasil, este grupo de México, de ortopedia, el grupo de Ramón Cugat, de Alberto Gobi, de Steve Sampson. Nosotros, o sea, siempre si tenemos una duda nos mandamos un WhatsApp y nos estamos contactando porque, o sea, es tanto lo que Trabajar se y aprende hoy. saber armar equipos, y que eso es Claro, es fundamental tanto para... lo que hay hoy que es imposible. Entonces, que cada cual haga muy bien en lo que se dedica y nos juntamos y hacemos un grupo mucho mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, eso de formar equipos y de armar un grupo de gente que pone la parte que a lo mejor a uno le falta, es decir, a Felipe con toda su experiencia en la traumatología, Viviana con su parte de medicina interna. Has armado ahí en Uruguay un grupo de gente que también sé que tenés Ah, nutricionista que se ocupa de la parte amo, nutricional. amo a mi grupo, lo amo. Exacto, La verdad y sé que que tenés kinesiólogo que se ocupa, entonces obviamente que eso también tiene mucho que ver con los resultados que claro. tienes al Por final, ¿no eso, es cierto? porque, mira, Ezequiel, el paciente no es la rodilla, el paciente no es el tobillo, no es la cadera, no es la columna. El paciente es todo. Y nosotros trabajamos desde el punto de vista de que el paciente primero tiene que tener una buena nutrición. Nosotros estamos acostumbrados a comer, sobre todo nosotros en Latinoamérica, muchas cosas que son inflamatorias, ¿no? Los carbohidratos son tremendamente inflamatorios. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es mandar al paciente a una nutricionista para que aprenda, para que sepa, ¿no? No lo ponemos en dieta. El paciente tiene que ser consciente, se tiene que poner en Por dieta supuesto. solo, si está mal. Porque, o sea, no, yo Lo siempre digo, educan en cómo alimentarse correctamente. claro, pero lo educamos inteligentemente, porque les enseñamos por qué tiene que hacer esto, les explicamos Bien, qué es lo que pasa. Entonces, cuando un paciente sabe el por qué y es consciente de que si come esto le va a inflamar no solo la rodilla, que es lo que le está doliendo, sino que les inflama las arterias, va a tener una inflamación incidencia de... sistémica, Claro, entonces se entiende y se cuidan súper bien. Yo creo que parte de nuestros resultados, que son tan buenos, pues la verdad es, o sea, hasta yo me asombro de los resultados, es porque nosotros hacemos un grupo, por ejemplo, trabajamos con dos nutricionistas, una que es más bien, es ingeniera química, y la otra es una nutricionista deportiva, Karina Sanabria, que ella está haciendo su maestría en el Barcelona, está terminando ya, está con los wow, mejores de nutricionistas claro, deportivos, y ella es excelente también. Entonces, si es un deportista, se lo mandamos a ella, porque no es lo mismo un deportista que una persona que no hace deportes. Entonces, por la supuesto. alimentación tiene que ser diferente también. Entonces, todo eso también. Los fisioterapeutas, trabajamos con dos fisioterapeutas, una Jimena Suárez, que es una genia, Jimena. Chao, Jimé, me dijo que la salude. Jimena es una genia, hizo su maestría en el Atlético Madrid, está especializada en deportistas de alto rendimiento y también todos le ponemos el corazón, el alma a cada uno de nuestros pacientes. Entonces los resultados son buenísimos porque nosotros estamos motivados para que el paciente se mejore y el paciente no nos falla ahí. Y bueno, El eso paciente, es, sí, sobre todo me parece que es muy importante no dejar piezas sueltas. Es decir, cuando uno logra, yo también lo veo aquí también con mis pacientes y el grupo de trabajo, cuando uno puede coordinar la rehabilitación, la alimentación
que el tratamiento que uno hace de celular está convencido de que es bueno porque sabe cómo lo procesa, de que se hace todo Claro. con lo mejor. Es decir, cuando uno no deja cabos sueltos, seguramente el resultado final sea bueno. Y sobre todo también pudiendo mantener y transmitir esa buena energía que vos recalcás, ¿no es cierto? Que Eso es funciona, fundamental también, bueno, eso es tal cual. fundamental también. Mira, sabes que yo, bueno, como ahora con esto estamos encerrados, pues obviamente nuestras cabezas no paran de pensar. De pensar, Eh, eh, yo como, claro, o sea, a mí me preguntás si yo me siento neurocientífica, ¿no? Porque toda mi vida me dediqué a eso y con las células madres, pero obviamente amo este tema, por eso estoy 100%. Pero una de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, sobre todo en los pacientes, en los deportistas de alto rendimiento, que se tienen que curar o curar rapidísimo, sí, claro, tienen que tener una cabeza positiva, porque si no están si no tienen esa cabeza de que sí se van a curar, tienen que tener una actitud positiva. Entonces, totalmente. también, viste, para eso estoy pensando, tratando de generar, digamos, como un grupo para enseñarle al deportista, viste, de lo que es la percepción del dolor y el dolor en sí. Sí, Porque una cosa es el dolor físico y otra cosa es el dolor que tienes adentro de tu cabeza, que se formó tal porque te cual, duele. Entonces, totalmente. hay deportistas que no puedo, me duele. No hay motivo que te duela más. Está en tu cabeza, entonces eso hay que Sí, trabajarlo sí, seguro. también La percepción del positivamente. dolor. Sí, sí, Claro. claro. Sí, sí, totalmente, Este, totalmente. También, viste, Y nosotros sí, trabajamos con Edgardo Barbosa, el doctor Edgardo Barbosa, que él es deportólogo, ¿no? Y es sí, cardiólogo y es especialista en medicina deportiva. Él es uno de los médicos de la selección uruguaya de fútbol y también de todos los deportistas de Uruguay. Entonces, viste, tenemos un grupo muy rico entre gente súper humilde y gente que le da el alma a nuestros pacientes también. Eso totalmente, es, totalmente. sí, Volviendo, hablando un poco más del tema células madre, te quiero preguntar, porque hemos charlado en otras ocasiones, ahí saluda Edgardo Barbosa, que te manda saludos, que de lo la veo ahí en el chat, Celeste, sí. que está conectado a Edgardo, le mandamos un saludo al doctor. Un beso, Eh, sí. y Está mi hija bueno, por ahí también haciendo. está también tu hija, bueno, entonces Está tenés tu en hinchada, Londres. Estoy veo que hinchada, tenés sí. tu hinchada, la hinchada celeste distribuida por el mundo. Ahí saluda a tu hija. Eh, no, te quiero preguntar, porque lo hemos charlado y lo hemos conversado juntos, que esta cuestión de las células madre mesenquimales, que a vos te gusta llamarlas pluripotenciales, y Pluripotenciales. preguntar, exacto, y preguntarte un poco eso, es decir, ¿por qué te parece más atinado a las células madres llamarlas pluripotenciales? ¿Por qué no te parece que son mesenquimales? ¿Y de dónde trabajás con las células madre? Para los que no conocen, decir, ¿qué células madre utilizás para cada uno de los tratamientos? ¿Y dónde haces la extracción? Y para que cuentes un poco Ah, más mira, ahí está mi específicamente de otra las hija, células madre. Nicole. Nicole Pedrena, Nicole, ahí la está. hija. La Tenés tengo que todo. nombrar porque si no se me enoja. Se te enoja, se te enoja. No, claro, claro. Hay que saludar a toda la familia presente. Eh, no, te cuento, sobre las células madres, o sea, hay muchos tipos de células madres, muchísimos. O sea, yo trabajé con todas, ¿tá? Pero el tema de células madres mesenquimales, quien las describió porque las encontró en un tejido mesenquimatoso. Entonces las llamó mesenquimales. En ese momento, y estaba bien llamadas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hago la comparación con el factor de neurocrecimiento, el nerve growth factor, ¿no? Sí, Ese se encontró en el sistema nervioso, pero donde hoy se sabe que donde hay mayor concentración de ese factor es en la factor, sí. saliva. Es en la saliva, no es en el sistema nervioso. Está Entonces, claro. después pasan los años y
seguimos descubriendo cosas y van quedando las colas esas de que, bueno, no le vas a cambiar la nomenclatura a quien lo descubrió, pero hay que ser claro. consciente de que la ciencia sigue avanzando y es Avanza, algo muy, seguro. entonces, a mí me molesta cuando le dicen, sí, son células mesenquimales. Bueno, sí, las células mesenquimales, o sea, fueron descritas, o sea, hoy hay células madres, las células mesenquimales por la descripción, para mí no importa dónde las encuentres hoy. Si las podemos llamar mesenquimales, como se llama al factor de neurocrecimiento, igual que hoy los encontrás en muchos, yo estoy genial, estoy bárbara, no tengo ningún problema. Pero si empezamos a inventar que las mesenquimales son pluripotenciales, no, no son pluripotenciales, las mesenquimales son células, o pueden ser, las mesenquimales son células que en un momento se sabe que es un paso más avanzado, menos diferenciadas que las pluripotenciales. Entonces, Bien, son células que van a diferenciarse en músculo, en hueso, en cartílago, pero no se van a diferenciar por ejemplo, no se van a diferenciar en sistema nervioso. Entonces, está claro. esos detalles, claro, esos detalles los sabemos los que estamos adentro del laboratorio, que estamos ahí, que somos exquisitos en esas cosas. Y bueno, son los problemas que se les empiezan a presentar a los clínicos que no manejan esta terminología y después se empiezan como yo, si me meto en ortopedia, yo no tengo mucho conocimiento, o sea, te digo, tengo conocimiento molecular, ahí Está celular, claro. pero no, o sea, fui muy buena estudiante en anatomía y me fascina, pero, o sea, me falta mucho para llegar a discutir temas de ortopedia, ¿no? Está claro, está claro. Y en Entonces, cuanto a la extracción y a dónde obtenés esas células, ok, yo te explico. Yo trabajo con dos tipos de células madre, autólogas, siempre del paciente. claro. Y hay unas, cuando hago el 90% de los tratamientos que hacemos con Felipe y con Viviana, de células madres de ortopedia, el 90% utilizamos células madres de la médula ósea, que lo que le llaman el BMAC, el Bone El Marrow BMAC, Aspirate Concentration, o sea, concentrate, sí, concentrado de médula ósea. Pero exacto. en el procedimiento que yo hago, como yo soy microscopista y microscopista electrónica, yo separo las células madres, pongo células madres mucho más que otra cosa, porque sé cuando hago la separación a dónde están y después de cada tratamiento, yo tengo que agradezco a todos mis pacientes, porque la verdad que son unos divinos todos mis pacientes, todos me dan el tejido, me autorizan para utilizarlo para investigación. Entonces, de cada paciente que nosotros tenemos las células de los pacientes. Entonces, acá viene mi otro grupo, el del laboratorio del Clemente Estable, que es la doctora Anabel Fernández y Juan Carlos Rosillo. Y, Ujú. entonces, con ellos en el laboratorio de la doctora Anabel Fernández, que es neurocientífica, ahí estudiamos las células de cada paciente. Y es automático, mientras nosotros estamos haciendo pacientes, ellos están contando las células, viendo qué características tienen, haciéndoles anticuerpos para identificarla, que realmente lo que le pusimos son células pluripotenciales. Claro, Entonces, eso, porque un poco, te corto un segundo, porque lo que siempre se dice es que el porcentaje de células pluripotenciales en ese aspirado de médula ósea es muy bajo, 0,1, 0,2, y la capacidad que tenés vos es de conseguir mucho más porque las elegís claro, casi a ojo en el claro. microscopio, ¿no es cierto? Además, te voy a decir una cosa, yo, porque sé lo que es, porque aparte, en parte, aunque te parezca mentira, ayudé un poco a desarrollar lo que es la máquina que cuentan hoy las células, los cytofluorometrics, los que cuentan las células que las hacen Sí, pasar por la una máquina. citometría de flujo, sí. Ahí está. Eh, Cuando cuentan las células, porque hoy se cuenta con eso, ¿no? Las células. Cuando cuentan esas células, estas células son muy chiquititas, tienen 10 micras, 5 micras, 15 micras máximo. Estas células están pegadas,
se pegan unas con otras, es una de las características de las Entonces células madre, se pegan. cuenta de menos el Cuentan de contador muchas menos, veces. Claro. cuentan de menos. Nosotros contamos las células uno a uno, nosotros contamos las células como cuando contás los glóbulos rojos, las plaquetas, con Sí, sí, la cámara de Van Bauer, ¿no? Eso, o sea, sí, sí. y es imposible, eso es otro problema que yo tengo para publicar. Yo no puedo publicar número de células, porque yo no, o sea, no voy a estar de acuerdo con el grupo de publicación, porque, no hiciste el conteo por como lo hacen la gente. Y no, yo no voy a contar mal las células, o sea. Porque la contás por microscopio. Las cuento a mano y por microscopio. Claro. Nos volvemos locos, ¿no? Pues son muchas. Sí, 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 pero bueno, eso te da una buena aproximación de lo que estás inyectando después. Claro, y también el claro. resultado final, porque si hay gente que pueda Obvio. contener pocas células, al fin y al cabo estas pluripotenciales, y el paciente a lo mejor no tiene un buen resultado, sabés Claro. qué pudo haber pasado y sabés qué está pasando, Sí. que ese paciente evidentemente no tiene la capacidad para tener esas células, etcétera, y podés de alguna manera prever el resultado Claro. final, ¿no? Mira, hay otra historia, te cuento, por ejemplo, para que sepan, ¿no? O sea, mi experiencia. Todos los deportistas tienen muchas células madres, muchas, todos. Conclusión, el deporte te ayuda a mantener rejuvenecido y Tal cual. es Anti-aging. o sea, anti-aging, o sea, claro. como es Fabio Lana de Fabio Lana. Brasil, Sí, Fabio, sí. el doctor Fabio Lana, que organizó todo lo de ortourology en Brasil, siempre dice, ¿no?, que hacer ejercicios es hacer rejuvenecimiento y medicina regenerativa. Tal cual. Todos los deportistas tienen muchas células madres. Todos, o sea, deportistas profesionales, no profesionales. Chao. Después hay otra historia. Dicen, no, porque el envejecimiento perdés número de células madre. No, mentira. Nosotros tenemos pacientes de 93 años llenos de células madre, llenos. Y tenemos pacientes de repente 20, 30 que no tienen tanta cantidad de células madre. Quiere decir que no estás de acuerdo con esto de que en el aspirado de médula ósea, con la edad eso va decreciendo y que con la grasa eso no se ve. Eso no estás de acuerdo. No, y te lo puedo demostrar. O sea, bien, obvio, ¿no? Me están, Cristina, por favor, publica. Lo que pasa es que, claro, nos cuesta tanto contar las células que no es fácil, ¿no?, a llegar a eso. Sí tengo todos los pacientes, sí tenemos una, pero, o sea, así, de experiencia personal, la que tengo yo, la que tiene la doctora Anabel Fernández, uno de los que más cuenta, pobre, es el doctor Juan Carlos Rosillo, ¿no? Nuestra experiencia es que no importa la edad, no importa la edad. Bien. O sea, lo que importa es contabilizar bien y elegir las células con el microscopio y hacer una buena selección de esas células. Claro. ¿Sabes los resultados divinos que tenemos con pacientes pasados 90 años? Vienen con que no pueden caminar por la cadera y a los 2 meses vienen sin bastón. Doctora, me mejoré. O sea, increíble. Felipe sí, yo lo veo también de mis pacientes. Claro, Felipe tiene la historia de un paciente de 93 años que estaba en silla de ruedas y al año le hizo en todas las articulaciones. Al año compró una moto y salió a andar en moto. No te puedo creer. Eso hay que publicar. Esas cosas hay que publicar. Sí, lo cuento porque es muy cómico. Los hijos del paciente llamándolo a Felipe, diciéndole, por favor, doctor, pare de hacerle estos tratamientos. Sí, porque se va a querer comprar un avión y es lo único que qué bárbaro, qué linda historia. Sí. Qué linda historia. Bueno, y hablando un poco también de los deportistas, porque obviamente, como sabés, todos los argentinos y los uruguayos también muy futboleros, ahí lo vi conectado a Diego Lugano, sí, lo vi a Diego Lugano, que bueno, un gran honor, un crack de jugador, y sé que, bueno, es una historia conocida,
y lo digo porque sabemos que podés contar porque es conocida y se ha mediatizado un poco la historia con Diego, ¿no? De tu tratamiento y cómo lo has Sí, ayudado para su carrera. Que cuentes un poco porque es lindo que puedas sí, contar no solo esta yo lo anécdota. ayudé a Diego, Diego me ayuda a mí muchísimo también, eso reconozco, ¿no? Bueno, Diego, todo el mundo sabe, o sea, en el 2014 él tiene un problema que no puede jugar y la mayoría de los médicos le dice que su carrera deportiva se acabó, Se ¿no? Que terminó, tiene que claro. dejar de jugar. Y no sé, la verdad que nunca entendí cómo llegó a mí, pero bueno, estaba en Uruguay, me estaba viniendo ese día a Los Ángeles y me llama un amigo y me dice que él quería hablar conmigo. Nos reunimos, él ya sabía muy bien todo del tema de las Islas Madres. Y yo le dije, yo no estaba trabajando en Uruguay, yo le dije que lo trabajábamos, le hacíamos el tratamiento acá con Steve Sampson en Los Ángeles. Y bueno, o sea, Diego después del tratamiento, como a los 3 meses volvió a jugar, eh, tenía artrosis en su rodilla, volvió a jugar y bueno, o sea, la historia está hecha, ¿no? Él decidió que la rodilla no lo iba a parar de jugar, él iba a decidir cuándo iba a parar de jugar y fue tal cual, ¿no? Le hicimos 2 veces el tratamiento a él. Es lo que yo siempre aconsejo a los deportistas, a los jugadores de fútbol, a los jugadores de básquetbol, a los jugadores, todos los que hacen impacto, ¿no? Ejercicios de impacto que se cuiden las rodillas. Yo soy una amante de la medicina preventiva y, y me gusta que se cuiden y que no lleguen a las lesiones cuando pueden prevenir. Y Tal esto, cual. este, y esto está, este tipo de tratamientos es un tratamiento muy bueno, que no hace mal nunca, si está bien hecho no hace mal nunca, y sí que está Totalmente. protegiendo a las rodillas, a las articulaciones que los Sí, deportistas inclusive para el futuro, sobreexigen. inclusive Claro, o para sea, el futuro de la vida post claro, porque el profesionalismo deporte, o post deporte. Ezequiel, ¿te imaginas un chico de 22 años, como me vienen a mí, 23 años, que me dicen, hace 6 años juego al fútbol con dolor? Uno de ellos es Mati, que lo vi que se enganchó, Mati Malvino. Yo no podía creer que estaba desde niño casi con dolor en sus Qué bárbaro. rodillas. Y se hizo el Sí, sí, claro. tratamiento y se le fue el dolor. O sea, que simplemente el calmar, sacarle el dolor o bajarle el dolor a una persona, creo que, te juro, creo que es una de las cosas que a mí me ata más a este tema, ¿no? Como, o sea, sacarle el dolor a la gente es algo muy Sí, importante. Y sí, sí, creo que más un es uno de los deportista. compromisos, además, o sea, yo fui deportista también, yo fui nadadora, y bueno, entiendo lo que es parar un día de hacer ejercicio, entiendo lo que es no poder hacer algo que amás, ¿no? Entonces, Totalmente. creo que también hay que ayudar a los deportistas para que estén en salud, ¿no? Ramón Cugat siempre dice esto, hay que hacer deporte con salud, ¿no? Y cuidarse, y no hacer deporte para lastimarse, hay que estar en salud para hacer deporte, ¿no? Sí, Y bueno, porque el esto es, deporte de alto rendimiento muchas veces está relacionado al ah, dolor y a las lesiones. Es no, muy complejo esa interacción entre el dolor porque hay poca prevención, porque no hay a veces cuidado, porque falta conocimiento, porque no hay trabajos en equipo y porque no se hace una prevención sí. con el deportista, ¿no es cierto? Mira, yo aprendí yendo a trabajar con Ramón Cugat. Fui con Viviano y fui con Felipe, ¿no? O sea, de hecho, estamos en un grupo, estamos trabajando en grupo con Ramón y con Monse, y aprendí aprendí de él lo que él les enseña a los deportistas, porque estás un día con Ramón y ves, no sé, ves 50, 60, 70 Claro, jugadores de fútbol seguro. profesionales de todos los idiomas que se te ocurra, los escuchas en esa mañana.
Claro. aprendí que él les enseña, y tiene a sus fisioterapeutas que les dicen, ok, les enseña que ellos, los que ya van ahí, tienen que ir media hora antes de la hora de entrenamiento, cuando empieza el entrenamiento, simplemente a empezar a estirar y hacer un Sí, precalentamiento antes. Entonces, yo conozco jugadores de fútbol que fueron operados hace muchísimos años con Ramón Juárez. Yo no estaba en esta área antes. Pero son jugadores de fútbol que han llegado a jugar al fútbol hasta los 37, 38 años y están en muy buena salud. Y esa salud es porque aprendieron a cómo prevenir lesiones antes de meterse a la cancha, antes de meterse a... Entonces es totalmente. fundamental todo esto que Sí, sí, nosotros explorar un se poco los la calidad de podemos, vida. Sí, sí, que porque tienen los deportistas. cuando dejan de jugar a hacer sus deportes, o sea, de ser profesionales, son gente muy joven, Tal necesitan cual. tener buena salud para salir a jugar al fútbol con sus hijos, y no Sí, que les totalmente. duela y no que les duela la rodilla y no puedan, y lleguen al colmo de no poder jugar al fútbol con sus hijos. Entonces, Tal eso cual. es una de las Tal cosas cual. que yo siempre les digo, o sea, tienen que tener salud y tienen que aprender a mantenerla, ¿no? Y también sé que has trabajado también con Nico Lodeiro el último tiempo, ¿no es cierto? Que Nico, has sí, con Lodeiro también, que sé que jugó un tiempo aquí en Boca, ahora sé que está en la MLS en Estados sí, Unidos. Sé que también lo has, porque están conectados los muchachos de Mets, que también has utilizado las cámaras hiperbáricas de ellos, así que en tratamiento que también están buenos para los deportistas, sí, ¿no? Con esa interacción. sí. Sí, sí, Bueno, mira, yo, o sea, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista molecular. O sea, yo cuando hago el tratamiento con células madres y son pacientes de deportistas de alto rendimiento, obviamente que lo que quiero es que ya salgan de ahí y que, o sea, de hecho lo hacen, les hago el tratamiento y empiezan a hacer fisioterapia enseguida y tengo jugadores de fútbol que se hicieron el lunes el tratamiento y el domingo están jugando un partido sin problema. Y ese es mi objetivo, ¿no? Obviamente hay tipos de lesiones que sí se pueden hacer, hay tipos de lesiones que no se pueden hacer. Pero totalmente. una de las cosas que también que ayuda mucho cuando haces ese tratamiento con células madres es la cámara hiperbárica. Oxigenar, aumentar la Tal cual. concentración de oxígeno en el medio donde has puesto las células madres. Y bueno, es una de las Has cosas que visto buenos resultados en la interacción de ambos tratamientos. sí, 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 Claro, sí, es una de las totalmente. cosas que puedes hacer. Obviamente no lo mando a todos los pacientes porque No, no, por esto supuesto. es un proceso de aceleración, o sea, pero tengo, por ejemplo, mis pacientes de Salto, que en Salto hay, en Uruguay, ¿no? Yo soy de Uruguay, Sí, sí, Salto, sí. Sí, donde yo claro. nací, es el norte de Uruguay, voy a explicar porque hay Sí, gente claro. de todos lados escuchándonos. Sí, Hay cámaras hiperbáricas también y todos ellos van a las cámaras hiperbáricas, están encantados. O sea que el uso de cámara hiperbárica está súper recomendado después de estos tratamientos. ¿Sí? fantástico, Incluso fantástico. antes, Bueno, a eso. veces, o sea, yo creo que si le puedes mandar al paciente un día antes o 2 días antes que Previo, vayan claro, previo, muy recomendable. Van a tener, a nuestros colegas van a tener muy buenos resultados. totalmente. Bueno, Sí. y te corté antes porque estabas diciendo de que el 90% de tus tratamientos utilizás el aspirado de médula ósea y después el resto Ah, ya estás utilizando, que aparte, bueno, que también sé que los papers que tenés publicados sobre las cells o sobre las células que vienen del tejido adiposo, que los utilizás para otras patologías, es decir, patologías sí, neurodegenerativas, inclusive POC, algunas cuestiones que me gustaría que cuentes un poco la ok. utilización fuera de los músculos esqueléticos. Ok, bueno, como te decía, el 90% de los tratamientos eh, que hago de osteoarticular utilizo las células de la médula ósea. Hay veces que combino la médula ósea con el tejido adiposo. Por ejemplo, en fracturas tenemos, o sea, aceleramos el proceso de fractura, de cicatrización de la fractura por lo menos una semana y media, 2 semanas, con la combinación Con la combinación, con la combinación de la médula ósea con el tejido adiposo. con la grasa. Este, esto
no lo inventé yo. Mira que esto de usar el tejido adiposo, de las células madre del tejido adiposo, 20 años atrás. Totalmente, sí. Simplemente yo lo manejo. Lo otro que yo he hecho, o sea, yo en mi búsqueda de las células madres, buscando cuando estaba trabajando con el sistema nervioso, trabajamos en conjunto con un médico argentino acá en Estados Unidos y uno de mis estudiantes, y encontramos las células madres pluripotenciales en el tejido adiposo. Nuestra primera descripción en un primer artículo que no te lo mandé, ahora me doy cuenta. Ese no me lo mandaste, ese no me lo mandaste. No te lo mandé. Nosotros las describimos como células, células madres tipo perlas, porque son muy chiquititas, son blanquecinas, miden como 10 micras, y ahí las describimos por primera vez nosotros. Después, la doctora de Sawa las describe en la médula ósea, este tipo de células de tejido adiposo en la médula ósea, y las llama Muse cells, que son unas células que son multiresistentes. Una de las características de las células madres es que, primero, si nosotros pensamos la lógica, es que cuando hay una lesión en el tejido, hay poca oxigenación, ¿no? Entonces hay una hipoxia, hay poca oxigenación, sí, hay poca llegada de nutrientes, hay cambio del pH, ¿no? Se hace más ácido, más alcalino. Entonces las características de las células madres es que son resistentes a todos estos cambios. Entonces a ellas las estimulan estos cambios. Entonces cuando se encuentra en un medio donde hay poco oxígeno, estas células se activan, las células madres se activan. Entonces, sí, es una de las características que tienen. Y por eso la llamaron a estas células multiresistentes, ¿no? Son resistentes a la hipoxia, es una sigla. Sí. Nosotros la describimos con mi colega y mi estudiante y el doctor Simos, que era mi director, y el doctor Ricardo Asís, que era el director de mi colega, las describimos como perlas. Después mi colega las describió como células madres, como Muse en el tejido adiposo. Sí. Lo que yo seguí estudiando estas células, y ahí me metí en el tejido adiposo, y descubrimos con mi colega Anabel Fernández y Juan Carlos Rosillos, estas otras células que son, yo te diría que a nivel del tejido adiposo, yo puedo encontrar 3 tipos de células madre. Una, que son mesenquimales, que son estas, claro, células que son estas células, que son estas células que tú podés, que se pueden diferenciar, están casi diferenciadas a tejido adiposo, e incluso estas células mesenquimales, estas células madres mesenquimales, pueden retroceder, o sea, van para, o se diferencian en el tejido adiposo como preadipocitos también, o se retroceden y pierden las vacuolas de lípido, y retroceden y se forman, vuelven a ser pluripotenciales. Después están las pluripotenciales, estas Muse, y después están, sí, estas otras que nosotros... Estas nuevas, sí, que todavía, sí, no las hemos diferenciado, no las hemos caracterizado como debemos caracterizarla públicamente. Pero bueno, son estas células las que yo utilizo para hacer los tratamientos, estos otros tratamientos. O sea, se llaman tratamientos para enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la diabetes, enfermedades lupus, ¿qué más? Hicimos también tratamientos... EPOC, me dijiste también. EPOC funcionan increíblemente bien en pacientes con EPOC, insuficiencias respiratorias, fibrosis pulmonar. Esto tampoco lo descubrí yo, esto ya está hecho Tuviste algunos, inclusive de ENELAS, ¿no? En esclerosis, sí, esclerosis múltiple, sí, lateral amiotrófica también, ¿no? Claro, funciona muy bien en enfermedades neurodegenerativas.
esto es como, bueno, este es mi broche de tanto estudiar, ¿no? Las células madres de tantos años, o sea, a mí y mi intención es utilizarla en enfermedades neurodegenerativas y ver cómo se mejora en Parkinson, en ELA, tenemos resultados que a pesar que el cambio es poco, pero es un cambio que te demuestra que estas células están funcionando en esclerosis múltiple. También tenemos pacientes con sección medular, no sección medular total, sino parcial, que han recuperado muchísimo de la lesión gracias al tratamiento de células madre. Si es bueno. si es una sección medular total, no hay No, esperanza por de que supuesto, no, recupere, claro. ¿no? Pero en parciales sí. Pero parciales, o sea, cambia mucho en estos pacientes y también en los pacientes con esclerosis múltiples o que puedan tener un movimiento de agarrar un vaso y servir y poder tomar agua solo, a que estar esperando que alguien venga y le dé el No, claro, agua ¿qué te cuando parece? tienen sed. Entonces, todas estas cosas son para mí, la verdad, como un broche de oro, un regalo de la vida, mi sacrificio, ¿no? De tantos años, ver que los pacientes, a veces la expectativa, ¿no? De pacientes que están con este tipo de enfermedades neurodegenerativas, todos queremos una mejora mucho más de lo que vemos. Pero bueno, a veces es tan importante parar el desarrollo de la enfermedad y que se enlentezca ya es un avance, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, es muy, muy interesante, sobre todo porque abre todo un abanico de posibilidades que hasta hace un par de años no entraba en la opción y sobre todo es una mirada diferente de la medicina, ¿no? Fuera de lo convencional, es decir, empezar a pensar en las propias células nuestras, en las células autólogas, como tratamiento para múltiples patologías que antes se utilizaban otros tratamientos, inclusive con efectos adversos mucho mayores, o cirugías para las artrosis. Es decir, esto abre un abanico que hoy lo vemos en lo cotidiano, en el consultorio, lo que es los tratamientos de medicina regenerativa, que son fantásticos y que hecho bien la elección del paciente y armado un buen grupo de trabajo y los resultados están a la vista y son muy buenos, muy buenos. Realmente yo también lo vivo día a día, ¿no? En el consultorio. Claro. Me están preguntando Sí, si se puede utilizar para pacientes con Alzheimer. con Alzheimer. Yo tengo pacientes con Alzheimer, he tratado. Eh, lo que pasa que, o sea, los familiares ven algunos cambios. A veces es Sí, difícil cuando en estas patologías tú no tenés mucho cómo medir. Si el tratamiento, por ejemplo, paró el desarrollo de la enfermedad, es muy sí. difícil darse cuenta que paró el Sí, desarrollo sí, de la enfermedad. tal cual, Entonces, tal cual. pero lo que yo siempre le digo a los pacientes es que yo esté seguro que estos tratamientos mal no le hacen, porque no, gracias a Dios nunca tuve ningún paciente que haya tenido algo mal. Y bien siempre le van a hacer. Entonces, eh, sí, se hace, les he hecho tratamiento, tengo experiencia. Lo difícil es decir cuánto bien le hizo al paciente, porque bueno, o sea, de repente le disminuyó el proceso de desarrollo de la enfermedad y es difícil medir eso, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí también te preguntan, bueno, el uso de células madres para prevención. En realidad vamos a adaptar un poco a esa pregunta. Me imagino que debes saber para patología degenerativa en columna. Sé que, bueno, como trabajás con Sí, Felipe, que aparte él es un traumatólogo especialista en especialista en columna, columna. que, bueno, también me ha enseñado a mí muchas cuestiones y muchos tips muy interesantes para tratar patología en columna, ya sea artrosis facetaria, ya sea Sí, radiculopatía, artrosis sacroilíaca, es decir, se utiliza mucho, tanto sea plasma rico en plaquetas, que también sé que lo utilizan mucho claro, ustedes, como claro, sí, células madre nosotros para usamos las dos tratamiento. juntas. Las Sí, dos sí, juntas, sí, sí, totalmente. sí. Sí, 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 sí. Bueno, eso un poco ahí queda contestado. Y bueno, un poco también nos quedan, son y 52. Si se corta, después te vuelvo a llamar y volvemos a continuar, porque a lo Seguimos. mejor sí, seguimos un ratito porque es súper Ok. interesante y quedan un par de cosas en el tintero.
preguntarte un poco sobre este proyecto fascinante que estás embarcada ya hace un tiempo, que es lo de que hoy explotó, ¿no? Con el tema del coronavirus, Una sorpresa. que es, sí, sí, totalmente, que es lo de el proyecto de telemedicina con referentes mundiales en lo musculoesquelético, ¿no? Ya sea Steve Sampson, que bueno, que para los que no lo conocen es un poco el creador de Toby, que es un poco Sí. el evento más grande de Estados Unidos de medicina regenerativa, de Ramón Cugat, sé que está Felipe, bueno, grandes referentes en cada uno en su área, que me cuentes un poco ese proyecto y en qué consiste. Bueno, sí, hace como más de 3 años que empezamos con Ramón Cugat, con Alberto Gobi, con Steve Sampson, con Felipe, nuestra preocupación de que, bueno, esto de las células madres, decir que uno hace tratamiento de células madres es muy fácil, pero la verdad, para hacer un buen tratamiento de células madre es muy serio y tenés que tener Totalmente. conocimientos. Entonces, nos juntábamos a hablar y decir, bueno, cómo podemos tratar de ayudar a la gente que aprenda, que sepa, y no tanto al que quiere aprender, porque el que quiere aprender y es colega y es médico, sabe a dónde moverse y moverse bien. O sea, tiene que ser responsable de su trabajo, como somos todos, pero sobre todo para ayudar a la gente que no sabe muy bien del tema y que necesita, ¿no?, el apoyo de un médico serio. Entonces dijimos, bueno, o sea, yo dije, bueno, ¿por qué no nos juntamos y tratamos de hacer tipo una compañía entre nosotros y poder ayudar y apoyar? Y todo empezó que de a poco, más o menos, nos juntamos con el grupo grupo Figuer de Brasil, que es un grupo que representa a jugadores del fútbol, siempre son los pioneros en la comercialización del fútbol en el Sí. mundo. Y Ujú. bueno, con este grupo les interesaba muchísimo, o sea, nos conocimos por otra razón y les interesaba muchísimo mis tratamientos con células madres y pusimos a hablar y bueno, vamos a hacer, empezamos medio como sin querer. De hecho, el año pasado decidimos, bueno, o sea, para hacerlo más realista y largarlo más rápido, vamos a empezar a hacer un grupo de telemedicina y que todos los pacientes que todos los pacientes puedan tener en el mundo entero acceso a gente como Ramón Cugat, como Steve Sampson, y la idea de este grupo de hacer telemedicina se llama OBTG, es Orthobiologic Technology Global, y está basado bueno, los pacientes van a tener acceso a médicos con mucha experiencia, van a poder hacer una consulta por telemedicina y la idea es, una vez que se hace esta consulta, tenemos, o sea, Ramón Cubat está en España, Alberto Gobi está en Italia, En Italia, eh, sí. hoy estamos todos donde decimos, eh, normalmente estamos, como sabes, Ezequiel, Viajando. viajando Sí, por un claro. congreso o por otro. Pero bueno, entonces dijimos, hacemos este equipo y la idea, o sea, estamos largando, yo ya estoy trabajando con pacientes por telemedicina. La idea es que también podamos abarcar médicos que sean conscientes, que sean trabajos serios y que nosotros los podamos recomendar y empezar a crear este grupo y agrandar el Una grupo, red, ¿no? Una red totalmente. grande como contigo, como con el grupo de Brasil, que son colegas que nos encontramos en todas las reuniones Tal de cual. las conferencias en el mundo. O sea, al final nos conocemos y nos vemos en diferentes partes del mundo y siempre más o menos somos las mismas personas. Las mismas caras, Entonces, sí. las mismas caras. Y eso, la idea de OBTG es poderle dar oportunidad a los deportistas profesionales, a los deportistas amateur, a la gente que quiera tener una consulta con alguien que tiene mucha experiencia, abrirle esa oportunidad.
eso es para los pacientes y eso también es darle una oportunidad a todos nuestros colegas a que se formen y hagamos grupos serios y trabajos serios con células madres, ¿no? Totalmente, No totalmente. solo simplemente, o sea, hago tratamiento de células madres, hay muchos médicos que van un curso de 3 días, 4 días, miran en YouTube cómo se separan las células y después hacen, Lo empiezan a hacer. claro, había una Sí, pregunta sí, ahí sí. que dice, ¿por qué me hicieron tratamientos con células madres o plasma rico en plaquetas? Y Y me duele quedó tanto. doliendo mucho. Sí, Eh, o sea, duele, normalmente puede llegar a doler máximo 2, 3 días, pero no más. Y la no columna, más. por ejemplo, tú sabes, Ezequiel Felipe tiene una mano increíble. Sí, Los totalmente. pacientes de Total. Felipe no les duele después del No, tratamiento la columna. no, O no. sea que eso Escúchame, también. Cristina, se va a Un cortar. Vamos a minuto. hacer así. Está, No, sí, voy a hacer así. Voy a finalizar la llamada y vamos a empezar de nuevo. está, Y toda la gente que está, está escuchando, bárbaro. seguimos. Así hablamos un ratito más, si te Está, parece. Pero porque está, esto sí, se sí. corta, a la hora se corta. Yo lo Está, finalizo y está, ahí me está, vuelves a pedir invitación. está. Genial, genial, bárbaro.